Empezamos ya el tiempo que dedicamos en la entrevista, por eso tenemos en plato con nosotros a Isabel Las Obras. Buenos días, bienvenida. Buenos días. Bueno, usted es diputada de Xunta Aragonesista en las Cortes, lleva temas que preocupan especialmente al ciudadano, lleva sanidad, lleva educación. Empezamos hablando por escolarización, que es como lo más inmediato. Le quería preguntar qué primer análisis hacen, ¿no? Sobre todo después de esa zona única de escolarización que se implantó este nuevo año. Ya hemos conocido que, datos provisionales, hay 54 colegios que tienen más demanda que oferta. También es verdad que hay más alumnos matriculados. ¿Qué análisis hacen? ¿Cómo esperan que se resuelva? Bueno, pues nosotros principalmente en Xunta Aragonesista ya no estábamos de acuerdo con ese decreto de escolarización que se aprobó sin el consenso del Consejo Escolar de Aragón, de los sindicatos, de los partidos políticos y sobre todo de FAPAR, que es la Federación de Familias por la Educación Pública. Partiendo de ahí, ahora nos encontramos con que toda esa libertad de elección de familias que tanto ha dicho el señor Azcón y la señora Pérez Forniés, la consejera de Educación, ahora hay muchos colegios que tienen más alumnado que vías y que incluso plazas para que vayan a esos colegios. Ahora tendrán que explicar a las familias esa libertad de elección, en qué consiste y qué van a hacer con todos esos colegios. Ayer ella anunció que se iban a aumentar las ratios y que se iban a abrir nuevas vías. Las ratios es muy difícil que se aumenten, sobre todo en colegios donde ya la ratio está por encima, sobrepasa lo que dice la norma, con lo cual no sé muy bien cómo van a tratar ese tema, qué es lo que van a hacer y sobre todo abrir nuevas vías. ¿Dónde se van a abrir? En la enseñanza pública, en la enseñanza concertada que tanto les gusta. Vamos a esperar qué es lo que pasa, qué es lo que sucede con ese sorteo que van a tener que hacer, si van a abrir nuevas vías o no, porque es todo muy precipitado, pero desde luego esa libertad de elección de los padres tan anunciada por ellos, desde luego nosotros no la compartimos porque consideramos que esa libertad de elección consiste en otras cuestiones como la integridad, la inclusión, el que todas las familias tengan una plaza para los niños que son AGNES. Son muchas cuestiones que están encima de la mesa y que a día de hoy están sin solventar, y para nosotros eso es la libertad de elección. Bueno, veremos cómo se resuelven esos sorteos que por otra parte suelen ser siempre habituales al comienzo de curso, ¿no? Pero le quería preguntar por esta semana en comisión, el señor Madaleno, el secretario general técnico, hablaba del plan de infraestructuras. Se esperaba que fuese a varios años vista, al final a preguntas de usted le decía que bueno, que será año a año. ¿En qué cambia esto, su perspectiva? Bueno, pues fue una comparecencia que solicitamos desde Xunta Aragonesista para que nos viniese a contar ese plan que se había comprometido tanto el señor Azcón como la consejera de Educación, un plan de infraestructuras para 4 años, porque aquí de lo que se trata es de planificar y ordenar, digamos, todas las cuestiones, todas las infraestructuras educativas en el plazo de 4 años, no anualmente como ellos quieren hacer ahora. Para nosotros eso es un despropósito, porque realmente si hablamos de zonas de grandes expansiones como los barrios del sur, sí que es verdad que se han hecho colegios para primaria, pero ahora todos esos niños de primaria necesitarán un instituto de secundaria y bachillerato, y eso no está programado y eso hay que hacerlo. Pero no solo la cuestión de Zaragoza, también están el área metropolitana, como puede ser Cuarte de Huerva o por ejemplo La Muela, que son municipios que han aumentado mucho demográficamente, que tienen los institutos y los colegios saturados, y hay que buscar una solución. No nos convence que sea una programación solamente para un año, porque eso no se trata ni de programar los centros educativos necesarios ni ordenar. Para nosotros, desde luego, no es una solución y lo seguiremos denunciando. Soluciones también que decía usted hacen falta en Caneto. Escuchábamos que Madaleno era muy duro, muy crítico con el gobierno anterior donde estaban ustedes, porque dice que los problemas que ahora tienen son heredados. Incluso decía que ustedes o el gobierno de Lambán mandó profesores a donde no había un centro escolar público. Bueno, pues se contradice las declaraciones del gobierno del Partido Popular y de Vox, del gobierno de Aragón, con el auto que ha dictado el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que dijo que los niños y las niñas tenían que quedarse en Caneto, y además no solamente eso, sino que hay que subsanar una serie de deficiencias que a juicio del tribunal no son tantas como las que decía el Departamento de Educación, que por cierto a día de hoy las están subsanando las familias y el ayuntamiento. No obstante, el auto
decreto dice que hay deficiencias que no las pueden asumir las familias y que tiene que ser la Administración autonómica, que en este caso es el Departamento de Educación. Nos parecieron muy graves las declaraciones que hizo el señor Magdaleno de decir que no iba a invertir ni un solo euro público en las escuelas de Caneto. Nos parece un error. El Justicia de Aragón ya ha intercedido el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, y yo creo que ya no se puede decir más claro, sino a lo mejor más alto. Yo creo que el Gobierno de Aragón tiene que tomar las medidas y realmente para que la escuela de Caneto, que ha funcionado de maravilla a día de hoy, siga con ese alumnado, con esas familias que han revitalizado ese pueblo y que si no tienen escuela, desde luego, no seguirán viviendo allí. Avanzamos en los temas. La sanidad, que también ocupa mucho debate en las Cortes. Quería poner un poco el foco en las listas de espera. Es verdad que han subido las cifras. El Partido Popular, el Gobierno, dice que hay 600 pacientes que han aflorado porque no se habían contabilizado en el Gobierno anterior. ¿Cree que esto es así? ¿Lo asumen así? Bueno, es que la contabilidad de los pacientes que están en lista de espera se pueden diseñar de muchísimas maneras, pues desde la primera vez que tú entras en una lista de espera porque te derivan, a cuando ya te han llamado porque vas a ir al anestesista para que te hagan todas las pruebas. Bueno, realmente las cifras de espera es porque los hospitales públicos de Aragón no pueden asumir todas las personas que hay en lista de espera para operar. Entonces, digamos que hay que buscar medidas estructurales, pero esto no es una cuestión de ahora, ni del Gobierno anterior ni del anterior. Tenemos una ley de sanidad que es de hace 40 años y desde luego hay que renovarla, hay que modificarla. Faltan facultativos. Lo estamos viendo todos los días en los medios de comunicación, los recortes en la sanidad rural. Estamos viendo que hay muchas plazas que se quedan desiertas porque los MIR no quieren venir. Y desde luego, mientras no se solucionen todos los problemas que hay en primaria, no se solucionarán las listas de espera porque todos los pacientes tienen que pasar por atención primaria, digamos, para luego derivarlos. Aprovecho que está aquí para preguntarle por una PNL que va a llevar usted al próximo pleno sobre fibromialgia. ¿Qué dice ese texto, ¿no?, que va a pedir? Sí, pues realmente estuvimos reunidos con una asociación de fibromialgia de Huesca y nos comentaron pues todos los problemas que tienen. No hay una unidad multidisciplinar, entonces tienen muchísimos problemas porque ellos tienen que ir a un médico de atención primaria. El médico de atención primaria les puede desviar a diferentes especialistas, que muchos de ellos pasan por reumatología, por salud mental, por la unidad del dolor. Entonces ellos lo que están pidiendo es tener una unidad donde allí puedan ser tratados, donde los puedan mirar todos los especialistas que sean necesarios, pero no solamente eso, sino también actualizar el protocolo que tiene el Gobierno de Aragón para todas estas personas que sufren estas enfermedades que son muy duras, que hacer un diagnóstico cuesta muchísimo tiempo, pero que tampoco hay un medicamento que solucione y digamos que ponga fin a ese dolor intenso que tienen todos los días cuando se levantan de las camas. Entonces lo que están pidiendo es esa unidad multidisciplinar, están pidiendo además más investigación y sobre todo los diagnósticos que sean cuanto antes, que se realicen lo antes posible para intentar unos tratamientos que muchas veces pasan pues por investigar con medicamentos que están ahora en el mercado, pero que no son específicos para la fibromialgia. Digamos que es una enfermedad que es a veces muy desconocida y que es invisible y la sufre muchísima gente y sobre todo mujeres en edad de mediana edad. Saliendo un poco de las Cortes, pero muy ligado al partido Chunta Aragonesista, las próximas elecciones europeas, ustedes van a ir bajo las siglas de Sumar. Falta por cerrar un poco los nombres. No sé si esperan tener a alguien, a quién y en los puestos de salida. Bueno, pues realmente nosotros tenemos que celebrar un comité nacional que se reunirá próximamente, donde se elegirán los nombres que van a formar parte de esa lista, de esa candidatura de Sumar, donde están integrados muchos partidos territoriales. Y nosotros lo que tenemos claro es que vamos a tener a una persona que va a estar trabajando para que los eurodiputados que estén en Bruselas lleven la voz de Aragón a todos los problemas que tenemos, pues como la reapertura del Canfranc, el no al trasvase, la reforma de la PAC tan necesaria sobre todo para el medio rural aragonés, las renovables, la planificación para que no todo el territorio, todo lo que han hecho, que no sea que no se siga haciendo esa destrucción sobre todo de los paisajes, pero no solamente eso, también derechos, porque Europa también es sumar
más derechos en las personas, la reforma laboral, las medidas de alquiler y sobre todo también nuestra cultura y nuestra lengua, que a día de hoy el gobierno actual del Partido Popular y de Vox quiere encargarse. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es llevar todos los temas de Aragón, tener una voz con un eurodiputado y sobre todo para buscar soluciones, porque aunque nos parezca mentira, Europa es algo más que una comisión europea donde se debaten temas sobre todo medioambientales. También es sumar en derechos y eso es lo que desde Chunta Aragonesista vamos a intentar llevar a Europa. ¿Y qué aspiración tienen? ¿Qué les gustaría conseguir? ¿Situarse dónde? ¿No? Precisamente para eso, para tener esa voz y ese eurodiputado. Es que esa voz se puede tener a través de muchas personas, teniendo una persona que trabaje desde Aragón o que trabaje desde Europa. Ahora los 4 primeros puestos, lógicamente, Sumar ya han firmado con otras fuerzas políticas como es Más Madrid, Izquierda Unida, Compromís, pero no obstante nosotros nos sentiremos representados con esos eurodiputados que estén allí y desde luego estamos seguros que tendremos una persona que podrá trabajar y llevar a Europa todos esos temas a través de los eurodiputados que tengamos representación con Sumar. Pues en poco más de un mes veremos qué ha dado de sí esas elecciones, lo contaremos. Muchas gracias, Isabel Las Obras, por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros.